Y el título es El reino de Cristo y la ley. El reino de Cristo y la ley. Versículo de memoria, Jeremías 31-33. Un versículo hermosísimo que ya lo hemos visto, pero que nos recalca. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. ¡Qué hermosa promesa! Y eso quiere Dios ponerlo en nuestros corazones, en nuestros corazones. Y es hermoso cuando la ley de Dios está en nuestros corazones y Jesucristo nos ayuda a guardar su santa ley. Vamos con el día domingo, Mateo 4, 8 y 9. Miren este versículo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mis hermanos, ¿qué versículo? En este versículo hay algunas cosas importantísimas. Si lo leemos detenidamente, ¿qué nos trae a la mente este versículo? Suena como el que está hablando en este momento es el que piensa que tiene el poder y es el dueño de la situación. Wow, suena que él piensa que tiene el poder y es el dueño. ¿Qué más? Hay algunas cosas importantes de este asunto. Vamos a leer. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. ¿Era de Satanás? ¿Era del diablo todo lo que estaba en la tierra? No. No, dicen mis hermanos. ¿De quién era? Al que le estaba ofreciendo. De Dios, del que le estaba ofreciendo. Pero, ¿tiene algo de verdad esto? Sí. Sí. Claro. ¿Qué de verdad? El problema fue que cuando Adán pecó, Satanás entonces pudo tomar el control. Y por eso él se atribuye en ese momento: todo esto te daré porque es mío. Wow. Cuando Adán pecó, dice mi hermana. Y evidentemente vamos a ir a Génesis 1:26. ¿Por qué había creado Dios al hombre? Miren qué dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué significa esta palabra señoree? ¿Qué significará? Gobierna. Está por encima. Está por encima. ¿Qué más? Autoridad. Esas cosas hermosas significa. Vamos a ver otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Miren qué dice cuando se relaciona esa palabra. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos, ¿qué cosa? Reinarán sobre los peces, etcétera, etcétera. Nos aclara un poquito más. Esta otra versión es la misma Reina Valera, pero contemporánea. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué cosa? Que domine en toda la tierra sobre los peces. Entonces, ¿cuál era la intención de la creación del hombre? ¿Quién debía gobernar la tierra? El hombre. El hombre. El ser humano. Pero mi hermana dijo: sucedió algo en el Edén. ¿Qué sucedió? El pecado. Y a consecuencia del pecado, ¿qué ocurrió? Perdió su dominio. Perdió el su dominio. señorío. Regaló su dominio. Regaló su dominio. Y miren cómo describe Satanás eso. Lucas 4:6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregada. ¿Por quién? Por Adán. Por Adán.
Y a quien quiero, ¿qué cosa? La doy. Wow. Entonces, esto nos muestra que esa pretensión es más o menos, no está fuera de la realidad. No. Esa pretensión tiene algo de verdad. Y cuando Adán y Eva le entregó, él se convirtió en ¿qué? Miren qué dice Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, ¿por qué? Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces Satanás llegó a ser ¿qué cosa? El príncipe de este mundo. El Señor de este mundo. ¿Y en qué estamos viviendo? Vamos a ver este versículo, Efesios 2:2, miren lo que dice. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? O sea, esto es algo que estamos viviendo ahora. Tiene sus súbditos. Sí. Es algo importante porque hablando acerca de esto en Job, él habla acerca de cuando vinieron todos los representantes de los diferentes mundos creados por Dios a una convención. Y Satanás increíblemente fue a representarnos a nosotros En la allá. tierra. ¿Por qué? Porque ya tenía el dominio, ya se le había entregado a él el dominio. Entonces todo esto nos demuestra qué cosa, que Satanás robó el dominio de la tierra. Algo tenía que hacerse, porque la tierra había sido dominada por el príncipe, Satanás, el diablo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces se puso en práctica el eterno plan de salvación. ¿Qué pasó? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. O sea, el Hijo del Hombre vino a ¿qué? A reclamar el dominio. Vino a reclamar la autoridad. Jesús vino a salvar la tierra del dominio ¿de quién? De Satanás. De Satanás. Y ahora viene la segunda implicación. Miren, el versículo dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, ¿qué cosa? Todo esto te devolveré. Sí, ¿qué cosa? Me adoras. Postrado me. Qué fácil. Obediencia. Qué fácil, miren aquí, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Has venido a buscar lo que se ha perdido? Te lo doy. Aquí está, no tienes que morir. Qué fácil. Wow. Si esa palabra devolver significa, yo te lo quité, pero te lo voy a devolver, significa que nunca le perteneció. Ajá. Es algo... Salvo Temporal. que había qué cosa, robado, había ultrajado el reino de Dios, y eso es importante. Y ahí vemos la significancia de la muerte de Jesús. Y esa devolución tiene un sí enfrente. Es condicional. Es un condicional, sí, postrado me adorar. Eso es importante. Y evidentemente Jesús estaba en una disyuntiva, ¿y es sí o no? Y sabemos la respuesta. Y Dios, Jesucristo, la dio la respuesta. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús vino a salvar la tierra, hizo su decisión, y entonces miren este versículo cómo describe lo que Jesús decidió. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué cosa? ¿Cuándo? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré ¿a quién? A mí mismo. Y esto decía, esto dando a entender de qué muerte iba A morir. ¿De qué muerte iba a morir? En la cruz. Muerte de cruz. Entonces eso era importante. ¿Cómo había venido a salvar la tierra? ¿Cómo iba a destronar a Satanás? Era en la muerte de cruz.
Y esto es importante. Y miren cómo dice Colosenses 1, 13 y 14. Cómo nos ha salvado. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Nos ha librado de quién? De Satanás. ¿Cómo? Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Entonces la única forma, entonces Jesús vino a salvar a la tierra. Y entonces Él ha venido y ha muerto por cada uno de nosotros. Ha hecho su decisión. No quiero esto. Yo voy a morir, ¿por qué? Por la tierra. A eso he venido. Hizo su decisión y ahora Él está listo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La otra solución no era realmente una devolución de la autoridad y del reino. ¿Por qué? Porque se le estaba diciendo a él, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el adorar a alguien significa ser súbdito de él. Ajá. Significa quedar bajo potestad de él. Porque yo lo adoro, él es mi máxima. Él, de todas maneras, la autoridad iba a seguir siendo ¿quién? Satanás. Por eso la solución esa que se le estaba ofreciendo era más bien una trampa que se veía fácil. Todo esto te devuelvo. ¿Qué le iba a devolver? De todas maneras, si él estaba adorándole, Jesús adoraba a Satanás, y todo esto te devuelvo, ¿qué era la ganancia? Nada era la ganancia. Y mis hermanos, Él vino ¿qué? A salvar la tierra, hizo su parte. Y esa era la mejor solución, hizo su parte y ahí lo tiene. Y Él, ¿qué nos dice en Deuteronomio 30, 19? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, mis hermanos, quiero que ustedes lean este versículo detenidamente y este versículo detenidamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en estos dos versículos? ¿Qué es lo importante de este versículo con relación a este versículo? ¿Qué es lo importante? Decisión. ¿Qué dice mi hermano? Escoger. Y esta es la palabra. Escoge. Dios nunca nos va a obligar. Pero por el contrario, ¿qué dice Satanás? Porque a mí me ha sido entregada y a quién quiero qué cosa. Se la doy. ¡Wow! Eso es serio. Dictatorial. Uh-huh. Y Él lo tiene y se los da. Entonces aquí lo importante es qué cosa. Escoge. Y hay solamente dos opciones. No hay una tercera. Es que escoge entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge entre seguir a qué cosa, a Satanás o seguir a quién, a Dios. Eso es todo. Y lo importante además es que Dios no nos obliga, es tan amoroso, es tan paciente, es tan fiel que nos pide, que nos aconseja. Él nos pide y nos ruega. En cambio, Él, ¿qué hace? Ya lo hizo. No necesitas hacer elección. Tú eres y listo. Se acabó. Sí, y su dominio, como decía el hermano, es de manera tan tajante. A quien quiero se la doy. La misericordia de Dios es tan abarcante que Él da el libre albedrío, escoge. Pero yo te aconsejo, ajá, yo te sugiero, yo te propongo, escoge por la vida. Para ti y para tu descendencia. O sea, va más allá todavía. Dice, yo te dejo que tú escojas, pero te propongo que escojas por el lado bueno, por el lado de la vida, para que vivas. Y mira, tú no puedes ver ahora, pero te voy a dar qué cosa, bendiciones para que vivas tú y tu descendencia.
existencia. Entonces, Jesús nos invita a entrar en su reino. Él ya ha salvado la tierra, ya ha hecho su parte, y Él lo único que puede hacer es invitarnos. Y si nos invita, viene el siguiente paso, Romanos 5, 1 y 2. ¿Cómo podemos entrar en su reino? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, ¿qué cosa? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jesús nos invita, ¿y cómo aceptamos? Solamente ¿por qué? Por fe. Nada más que por fe. Y eso es todo lo que hemos estado hablando este trimestre. Que una de las cosas importantes de la salvación es la fe. Nada más que por gracia sois salvos. Por el amor de Dios somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Pero por qué? Por fe. Nada más que por fe. Entonces, eso es una de las cosas importantes y ahí el apóstol lo recalca. Ahora, si aceptamos por fe entrar al reino de Dios, ¿qué sucede con nosotros? Transformación. ¿Qué más sucede con nosotros? ¿Qué más sucede con nosotros? Esto es lo hermoso. Miren Filipenses 3:20. Miren qué es lo que dice. Mas nuestra ciudadanía, ¿hasta dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, ¿qué cosa? O sea, adquirimos la ciudadanía celestial. Wow. O sea, que adiós USA. Adiós la ciudad. Ya, adiós USA. Entonces, aquí tenemos algo importante. Wow. Somos ciudadanos del reino celestial. Amén. Podemos imaginarnos ser ciudadanos del reino celestial. Yo creo que nosotros podemos imaginarnos eso porque nosotros venimos de otros países y batallamos por ser ciudadanos de este país. Ya. Y hacemos lo indecible. Se puede imaginar entonces cuando adquirimos la ciudadanía norteamericana lo feliz que nos sentimos, finalmente somos ciudadanos de esta gran nación. Ahora poder ser ciudadanos del cielo, yo me imagino que es indescriptible el gozo. El gozo es indescriptible. Es una cosa así. Y como somos ciudadanos de los cielos, ¿qué pasa con nosotros aquí en la tierra? ¿Qué pasa con nosotros? Somos extranjeros. Miren lo que dice Hebreos 11 y 13. Miren lo que dice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre qué cosa. Sobre esta tierra. Wow. Esta no era su tierra. Actitud. Fe, confianza. Confianza en que, en eso de que somos, ¿qué cosa? Ciudadanos de la patria celestial. ¿Qué soy? Dios me está gobernando. Dios es mi Salvador. Él es mi príncipe. Él es a quien debo seguir. Imaginémonos eso. Conforme a la fe murieron todos sin haberlo recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra mirada? Todos los días, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos como ciudadanos del reino eterno o estamos todavía buscando aquí en la tierra las migajas? Por eso es que nuestras prioridades y objetivos cambian. Por eso es que nuestra actitud cambia. Porque como pensamos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pensamos que todo esto va a pasar. Y realmente nuestra prioridad y nuestro objetivo es llegar al cielo. Y nuestra actitud cambia.
cuando un familiar querido mío muere, yo sé que esto es pasajero, es temporal, y que en ese lugar, en el cielo, vamos a volverlos a ver. Por eso es que nuestra mente es una transformación constante, porque sabemos que lo que pasa aquí es pasajero y tu actitud cambia constantemente y es diferente. Amén. Es diferente porque esa es nuestra actitud. Vivimos como si estuviéramos viviendo en el reino celestial, mi hermana. Sí, es lo mismo que usted acaba de decir y continuando el comentario del hermano. La lección decía un poquito que cuando hay gente que es extranjera y vive en otro país, todo el mundo sabe que no es de ese país. Nosotros aquí todo el mundo sabe que no, a veces ni siquiera hablamos el idioma de ellos. Somos diferentes. Entonces decía la lección que de igual manera nosotros en este mundo somos diferentes, porque no pertenecemos a este mundo. Nuestra mirada, nuestro reino es el reino celestial. ¿Y cómo somos diferentes? Miren cómo dice 1 Pedro 1, 14, 15. Como hijos, ¿qué cosa? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué cosa? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de... Mi hermano decía, hay cambio. Y hay un cambio de 180 grados. Ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Ahora hay cambios. Sed santos. Y los versículos que siguen, 1 Pedro 1, 16 y 17. Miren lo que dice. Porque escrito está, sed santos porque yo soy, ¿qué cosa? Santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué cosa? Peregrinación. Mientras estás vivo. Esta peregrinación puede ser, ¿qué cosa? Mientras estás vivo o mientras ¿qué? Mientras llegue la venida de Jesús. Si tenemos el privilegio. Aquí lo importante es cambie. Ahora muestra el reino celestial en tu vida. ¿Qué cosa? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A la ley. A la ley. A los mandamientos. Es que adquirir una nueva ciudadanía trae privilegios y responsabilidades. El individuo adquiere un nuevo estatus, es verdad, es ciudadano, pero la ciudadanía de un país también requiere obligaciones al país, a las leyes del país. Lealtad. Entonces, con ese nuevo privilegio, Dios establece los requisitos que esa ciudadanía te va a traer como consecuencia. Sí, yo te llamo a ser ciudadano, pero de esos son los requisitos. Obediencia. Sed santos como yo soy santo. Y mis hermanos, esto es importante. Como mi hermano dijo, ¿qué cosa? Adquirimos responsabilidades. Y ahí están las responsabilidades. Debemos vivir como hijos, ¿qué cosa? Obedientes a la ley de Dios. Y aquí está la dicotomía que habíamos hablado muchas veces durante este trimestre. Acepto por fe y guardo los mandamientos, guardo lo que Dios quiere que hagamos. Sí, hermano, en la lección había en el día jueves, creo, una pregunta que me puso a pensar. Y me gustaría que también pensáramos todo eso. Sabemos que lo único que vamos a llevar al cielo de esta tierra es nuestro carácter. Es lo único. Pero cuando empezamos a mirar las cosas, cómo va a ser el cielo y cómo vivimos en la tierra, realmente nuestro carácter está disfrutando las cosas que vamos a vivir en el cielo. Digo, ¿estamos realmente empezando a vivir aquí como vamos a vivir allá? ¿Realmente entendemos que somos ciudadanos celestiales, que no pertenecemos aquí, que somos extranjeros? Es bueno que cada uno individualmente nos preguntemos. Hay que reconocer el hecho de que la ciudadanía no se la van a dar allá, la ciudadanía nos la dan aquí. Es decir, que no esperemos que la ciudadanía es el último de entrar y decimos, ¿puedo adquirir la ciudadanía hoy? No, la ciudadanía se adquiere aquí. Porque somos ya somos peregrinos, ya somos extranjeros y peregrinos. Entonces debemos vivir como hijos de obedientes todo el tiempo de vuestra
peregrinación, ya sea que cuando termine nuestra vida o cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, ¿qué cosa? Y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá ¿para qué cosa? Para siempre. Eso es en los días de estos cielos. O sea, este reino, si es que nosotros no fallecemos, va a estar, ¿qué cosa? Va a venir pronto, en los días de estos reinos. O sea, en nuestros días, ¿cuándo? No sabemos. Pero va a venir pronto. Y miren lo que dice Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino ¿de qué calidad? Eterno. Entonces, finalmente, cuando esto suceda, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Dios restaurará el reino eterno. Finalmente. Y eso va a ser glorioso. Y eso va a ser glorioso. Y cuando Dios restaure el reino eterno, la pregunta es, ¿y qué del pecado? No ¿Volverá a haber el pecado? No más. No más pecado. ¿Por qué no más pecado? ¿Por qué no más pecado? ¿Por qué? ¿Qué nos asegura de que no va a haber más pecado? Dios va a destruir por completo. Dios va a destruir por completo. Nos dice este versículo, todos los dominios le servirán y ¿qué cosa? Le obedecerán. ¿Qué es el pecado? Desobediencia. ¿Qué es el pecado? Desobediencia. ¿Cómo se introdujo el pecado? Por la desobediencia. Miren lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué cosa? Infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si nosotros vamos a estar obedeciendo, no vamos a infringir la ley, no habrá pecado. Se acabó el pecado. Y miren lo que dice 1 Corintios 15:26. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué cosa? No habrá pecado, no habrá muerte. ¿Por qué? Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá ¿qué cosa? Muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasó. Pasaron. Amén. Todo esto terminó. Satanás se acabó. Se acabó con el reino. No hay pecado. Y ahora ¿qué tenemos? Ahora tenemos vida eterna. ¡Wow! Qué maravilloso es ser reino, hijo del reino celestial. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Mis hermanos, esta es una de las cosas más hermosas que nosotros tenemos. Ser reinos del hijos del reino celestial. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Nuestra actitud, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué debemos hacer? Miren lo que dijo el apóstol Pablo, lo que nos aconseja. 2 Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? He acabado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué cosa? Me está guardada esa corona que Dios me va a dar cuando Él venga. Mis hermanos, ¿queremos tener esa corona? Amén. Ya sabemos el camino.
Ya sabemos el camino. Queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a pelear esa buena batalla y vencer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.